después de la Alexandra vamos a dar inicio como tal a la explicación. ¿Listo, chicos? Un momentico. Ya sabes que estoy compartiendo pantalla. Correcto, Alexandra, ya está compartido. Bueno, yo le voy a mostrar. Ve acá. Local Entonces, 2, aquí me aparece esto. listo, listo. Ahí no hay como tal que darle nada. Ahí Ah, tan entonces solo, lo cierro. no, ahí dale continuar. En este caso, ahí nos Continúo. pide, pues, si nosotros queremos personalizar ese nombre de índice, lo podemos hacer, no hay ningún problema. En este caso, no es muy necesario que digamos y solo, pues, podemos hacerlo la misma cuestión como primary. Cuando seleccionamos primary, recordemos, pues, que nos aparece un recuadro de esa manera. Entonces, tan solo nosotros le damos continuar y PHP, pues, MyAdmin se encarga como tal de crear ese nombre como tal de Ah, bueno, ese. entonces aquí ya le doy guardar y ya. Correcto. Ahí en la parte de arriba te parece que debe ser mayor a 1, o sea, la cantidad de columnas que tengas ahí abajito debe ser el mismo de arriba. Tengo En este caso, aquí entonces que tienes 4. 4. Correcto, entonces colocas 4 ahí. Entonces, ah, tengo Correcto. 4. Y ya ahí te deja como tal. Profe, Guarda. ahorita me salía, vea, me sale es que error. Listo, en este caso dale a ignorar todos, no hay problema. Ah, bueno, eso Una- ahorita me hizo volver a hacer la tabla de nuevo. Listo, listo. Ahí no hay problema. Ahí O sea puedes que yo me habilitar la puse. consola en la parte de abajo, dice consola, y le das historial y ahí te deja ver el código. Correcto, ahí. Le doy consola y. Ay, profe, Bueno, no ahí me se aparece. ocultó. De pronto fue que la tienes muy pequeñita. Actívala nuevamente y trata de mirar a ver si te deja ampliarla. Ahí, correcto. Ahí por ahí una. No me da. Bueno, Párate pero aquí un me poquitico más aparece arribita. historial. Correcto, párate un poquitico más arribita, cuando te parezca como un iconcito para ampliar esa ventanita. Más abajito. O más a la izquierda, donde no están las opciones. Ahí. Ahí, correcto. Ahí, eso. Eso. De esa manera. Allá la puedes subir Ah, todo lo que ok. quieras y ya te, por ejemplo, el código que se ejecutó en este momento es agenda on MileSpot. Listo, en este Ah, caso, bueno, sí, es que ya había ejecutado un montón de veces porque como me salía error, borraba la tabla y volvía a la silla hasta que no me saliera error. sí. En este caso ya no hay problema, ya creo que no te va a dejar, no te va a volver a aparecer, ¿listo? Eh, Ah, bueno, en este perfecto. caso, allí te veo que tienes el nombre de la tabla agenda, espacio Niles, espacio spa. En este caso, Ah, mi recomendación es que puedan colocar el nombre de la base de datos utilizando la junto. nomenclatura de Snake Case o Camel Case. En este caso, creo que no va a tomar Camel Case, o sea, no vamos a poder colocar agenda, una C mayúscula, porque allí al momento de nosotros guardarlo se va a convertir en C minúscula. En este caso, si quieren pues que el nombre sea así de largo, les sugiero como tal que en vez de los espacios les coloquen un guión bajo, así como está la tablita de Information Schema, que tiene un guión bajo para reemplazar lo que es el espacio. O puedo dejar solo el nombre del negocio. Sí, Nile guión bajo spa puede ser, Omnile Spa. o debe on Mile Spa, también puede ser. Bueno, profe, ¿cómo hago para cambiar el nombre? Listo, te paras ahí, encima de la base de datos, dale clic y te vas a la Ajá. parte que dice operaciones. Operaciones aquí. Sí, correcto. Y ahí te aparece un apartado, dice renombrar base de datos a, y ahí le cambias el nombre. Renombrar, base de datos. Y ahí le cambias, Lo puedo dejar solo. Verdad que no se necesita mayúscula. correcto. Así, o guiones bajos también se puede utilizar. Bueno, mejor Es guiones mejor. bajos. Guión bajo está. Correcto. Así que bien. Sí, ahí Y le está. doy continuar. Correcto, le das continuar y ya se cambia el nombre de la base de datos, le das OK. En este caso dice create la sentencia que se ejecuta. On MileSpad, listo. Así. Sí, Carlos. Profe, y por ejemplo, para cancelar, pues eliminar esta base de datos, porque yo hice la Ahí, prueba, ahí creo que ¿cómo ya no se nos está. Si menciona quieres, con eso? recarga ahí arribita donde sale iconcito verde. Dale ahí. ¿Ya le diste? Sí. Sí, ya le di. Vea pues. Bueno, es que esa Entonces, fue espera. una prueba que hiciste. Yo pensaba que era la misma de Ajá. ahorita. Listo, No, fue la entonces, prueba que hice para ver correcto. el código, para practicar código. Correcto, entonces en este caso allí te vas a operaciones también y allí hay un apartado que dice eliminar base de datos.
eliminar base de datos. Y la sentencia, al momento de dar clic ahí donde dice eliminar base de datos, nos aparece la sentencia. Ahí abajito donde está rojito. Muy buenas noches, Kevin, espero te encuentres muy bien. Y esa es la sentencia que se ejecuta, drop database y el nombre de la base de datos y ya se elimina la base de datos. ¿Listo? Ah, bueno, sí. Ah, profe, gracias. Y qué pena Listo, con gusto, interrumpirle Alexander, no hay problema. la clase. Carlos, ¿tienes la manito alzada? Sí, profe, antes de que me olvide, ¿cómo se añade un campo en una tabla que vaya a almacenar imágenes? Listo. En este caso, nosotros no solemos, o bueno, en la programación hoy día no se suele como tal almacenar imágenes en una base de datos por una razón y creo que es bastante importante, porque una imagen pues pesa bastante. Lo que nosotros hacemos hoy día es básicamente almacenar esa imagen dentro del servidor o contratar un servidor especializado para almacenamiento de datos, y lo que hacemos es tan solo guardar esa dirección como tal de esa imagen al momento pues de nosotros ejecutar, por ejemplo, nuestro programa, decirle, listo, vaya y tráigame la imagen que está en tal dirección o en tal URL, y eso es básicamente lo que se suele hacer. No guardar, pues se puede como tal, en mi caso pues no lo he hecho, pero no tampoco se debería hacer, porque sobrecargamos la base de datos, se torna muy pesada y después de que la base de datos se torne bastante pesada de las consultas, pues se van a ejecutar más, mucho más lento. Se empaqueta la imagen en la URL en HTML. Correcto, básicamente se coloca es la imagen, la URL de la imagen allí dentro de la base de datos y se suele pues con el código nosotros llamar como tal esa imagen. Ah, ok, gracias, profe. Listo, Carlos. Es que estaba pensando en sistemas, pues yo utilizo mucho WordPress. Entonces pensaba en un sistema como WordPress que él tiene sus carpetas de imágenes, pero entonces ya le entiendo. O sea, lo que, Correcto. lo que hace la Lo que base de hace. datos simplemente es almacenar una dirección. Correcto, eso es lo que se trabaja ahí en WordPress, inclusive ellos lo que hacen, o sea, tú subes la imagen, verdaderamente esa imagen se sube al servidor, allí como un archivo cualquiera, y lo que hacemos es básicamente nosotros en la base de datos guardar esa URL y al momento de ejecutarse ese código, pues le dice, listo, tengo tal código, tal imagen, por favor vaya, llámela, y la trae y la muestra como tal. Ah, ¿Listo, Carlos? ok. Y cuando son sistemas de escritorio, también igual. Cuando son sistemas de escritorio, sí, ahí mismo dentro de los archivos. No la almacenamos en la base de datos, sino ahí mismo, pues en el empaquetado como tal de lo que es el Trabaja como programa. localhost. Sí, correcto. Se busca la carpeta como localhost, ¿sí? O sea, la dirección de la imagen sería un localhost. Más o menos, básicamente, donde esté ejecutando ese programa o donde esté el programa guardado, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo por acá. Voy a presentar mi pantalla. Por ejemplo, vamos a ver aquí Chrome. Le vamos a abrir ubicación. Y por aquí, dentro de todo esto que vemos aquí, por ejemplo, de lo que conforma de lo que es la aplicación de Chrome, vamos a tener por aquí algunos archivitos, otros archivos, y dentro de todo esto están como tal las imágenes. En este caso, pues, por ejemplo, tenemos aquí los iconos, por aquí pueden estar más imágenes, inclusive puede que no estén como tal hacia la simple vista, sino que también estén encriptados con el fin de que no podamos pues extraer esa información. Entonces, básicamente las imágenes cuando trabajamos en sistemas de escritorios, las guardamos allí mismo dentro del software, pero no dentro de la base de datos. Y lo mismo que hacemos es en la base de datos guardar básicamente la dirección o inclusive dentro del código, porque obviamente esas imágenes no van a cambiar a menos de que nosotros estemos conectándonos a un servidor web, a una base de datos web, que pues no sé, programemos algo que las imágenes siempre se vayan a requerir de un servidor web o algo así. Pero en este caso, en la mayoría de ocasiones, lo que nosotros solemos hacer es guardar esas imágenes allí en nuestra misma carpeta, en nuestro proyecto, y guardar esa dirección como tal en la base de datos. Cosa que si queremos pues añadir más imágenes, se va a guardar la dirección en la base de datos. Pues vamos a estipular una carpeta donde se almacena esas imágenes por defecto, y solo es al momento de la ejecución que se llame como tal esa imagen, pues de donde esté guardada. Asimismo, básicamente funciona. Por ejemplo, si yo el navegador quiero abrir una imagen por aquí, vamos a hacer el ejercicio.
Imagen. Ah, bueno, este video. Si yo aquí abro este video, vamos a ver que aquí te tengo la dirección. Y básicamente esto es lo que se suele hacer allí en la programación de escritorio. Se coloca la dirección de donde está el archivo. Obviamente nosotros ya debemos definir una carpeta donde siempre va a almacenar nuestros archivos de nuestro software. ¿Listo, Carlos? Listo, profe, entendido. Gracias. Listo, Carlos. Excelente. Entonces, muy buenas tardes para todos. Buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Como bien, pues, el día de hoy vamos a dar explicación, o más que dar explicación, vamos a hacer unos ejercicios prácticos del lenguaje transaccional en SQL que viene a ser conformado por lo que son los procedimientos almacenados, las funciones en MySQL, los disparadores y disparadores en MySQL en este caso. ¿Listo? Ahora bien, pues recordarles que estamos en la actividad de proyecto número 6, nos encontramos en la fase número 4, que estamos en la fase de desarrollo, ya estamos entrando pues a lo que es la base de datos, que es una parte muy fundamental de lo que es la programación. ¿Sí, Antonio? ¿Tienes la manito alzada? Inge, ¿me escucha? Antonio, no te escucho, qué pena. Quiero hacerle un comentario, pero no sé si me escuche. Sí, ahí te escucho, ya te escucho ahora sí. Ah, perfecto, muchas gracias. No, es en relación al comentario que estaba haciendo el compañero. Si no me equivoco, cuando se hace relación a rutas del servidor local, aplicarías el concepto que estoy pegando en el chat de esta conferencia. La ruta sería una UNC. Ruta UNC, significación de convencional de nomenclatura universal. Uniforme unificada en inglés universal, naming convention, es una sintaxis para acceder a carpetas, archivos en una red de equipos informáticos. La sintaxis es la siguiente, correcto. De esa manera pues podemos acceder a archivos como tal en lo que son sistemas de archivos pues en red. En algunos otros casos pues cuando tramo local pues podemos nosotros colocar tan solo la ruta como tal, digamos por defecto, que si vemos nosotros en la mayoría cuando instalamos un software, la ruta por defecto es que si disco local C, archivos de programas, o si tenemos Windows 64 bits, program files, y aquí tenemos nuestra carpeta como tal de nuestro proyecto o de nuestro software. Y ahí dentro pues podríamos nosotros ya con esta ruta básicamente, según la instalación donde se haga nuestro sistema, allí pues almacenar las siguientes imágenes si lo deseamos hacer. Igualmente nosotros podemos trabajar subiendo imágenes como tal a un servidor, en este caso podemos trabajar de esta manera, como nos acaba de informar el compañero Antonio, accediendo pues a las imágenes de ese determinado servidor. En caso de que estemos, por ejemplo, en una empresa, que tengamos un servidor allí local y que nosotros tengamos que insertarnos a imágenes de productos. Las imágenes no se van a guardar en nuestro equipo, o que se guarden tan solo en el servidor, y cositas como estas, entonces aplicaría como tal estas rutas UNC. Muchas gracias, Antonio. Inge, muchas gracias. Listo, con gusto, Antonio, no hay problema. Entonces, recordándoles pues que nos encontramos en la fase 4 de desarrollo, en la actividad proyecto número 6, estamos viendo lo que son las bases de datos, que es una parte bastante fundamental de lo que es la programación. Recordemos que con las bases de datos o la base de datos básicamente no existiría el Internet, o digamos que la mayoría de sistemas de información. Hoy día las bases de datos son fundamentales, los datos son, digamos que, uno de los mayores pues, valores que se le puede dar como tal a el día a día. Hoy día, pues, los datos básicamente reinan como tal en Internet. Si nosotros podemos analizar todas las consultas que nosotros hacemos en Google, todo ello se va guardando y a medida que nosotros vamos navegando nos van a aparecer pues anuncios en relación a lo que nosotros hemos buscado. Entonces, esto pues básicamente lo utilizan pues para generar dinero, obviamente para que las personas puedan comprar o puedan buscar o encontrar como tal esos productos que buscan, ¿listo? Entonces, todo eso nosotros lo podemos hacer con las bases de datos, obteniendo información, guardándola y haciendo una serie de operaciones. Listo. Estamos en la actividad proyecto número 6, que el nombre es desarrollar la estructura de la base de datos.
la interfaz de usuario del sistema de información. Recordemos que el proyecto formativo es diseño y construcción de un software a la medida para el sector empresarial. En este caso es el proyecto que ustedes están elaborando para diseñar y desarrollar como tal un sistema de información para una determinada empresa o digamos pues una idea propia para solucionar pues una problemática que se esté presentando. Entonces, de acuerdo a ello, recordemos pues que la sesión pasada se había extendido un poquitico y habíamos visto algo que eran los lenguajes, el lenguaje transaccional en SQL. Entonces, ¿de qué se compone el lenguaje transaccional en SQL? Básicamente, existen 3 herramientas y esas herramientas son los procedimientos almacenados, las funciones y los triggers, que son comúnmente en su conceptualización en los diferentes motores de base de datos, pero que difieren en su codificación. Básicamente, más que todo en los diferentes motores de base de datos, podemos tener lo que son los procedimientos almacenados, funciones y triggers, pero al momento de la codificación puede que cambie la sintaxis. Eso es lo que nos están tratando de decir en ese apartado. En este caso, pues, sabemos que dichas herramientas las podemos encontrar en sistemas manejadores de base de datos, en MySQL, en Oracle, en SQL Server, y pues también requiere un poquito de dedicación como tal para el aprendizaje de estos temas. Más sin embargo, como les venía comentando la sesión pasada, hoy día hay unos dilemas para utilizar los procedimientos almacenados, las funciones, más que todo esos, los triggers, digamos que son un poco más útiles, pero pues ya vamos a entrar un poquito más en materia. Recordemos, procedimientos almacenados en inglés es Store Procedures como tal, para que vayan teniendo un poquito de contexto en cuanto a inglés acerca de este término. Recordemos que los procedimientos almacenados básicamente es un conjunto de comandos en SQL que nos permiten a nosotros almacenar información en el servidor, ejecutar pues sentencias de inserción, de actualización, de eliminación, inclusive de consulta. Con los procedimientos almacenados nosotros podemos hacer procedimientos de consulta o ejecutar comandos de consulta y extraer bastantes datos de nuestra base de datos, e inclusive hasta una tabla. Por otra parte, en lo que son las funciones, nosotros podemos retornar tan solo un valor, no podemos retornar varias columnas, no podemos retornar una tabla en sí, solo podemos retornar un valor, ya sea un valor pues numérico, un valor de string, básicamente de texto, o también inclusive podemos mostrar una fecha o cositas como esas, pero no podemos mostrar varios como tal elementos a la vez. Ahorita vamos a ver como tal nuevamente ese pequeño ejercicio en el cual pues le demuestro qué es lo que se puede hacer. Por otra parte, perdón, los triggers, bueno, las funciones en inglés es functions, en este caso functions en MySQL. Los disparadores como tal en inglés pues son llamados triggers, ¿listo? Los triggers, también conocidos como disparadores o desencadenadores, recordemos pues que estos triggers se ejecutan cuando nosotros lo requerimos al momento de hacer como tal una inserción, una eliminación o una actualización de datos en una determinada tabla. Si nosotros creamos un trigger, nosotros creamos ese trigger para una tabla, ¿listo? No para muchas tablas. A comparación como tal de los procedimientos almacenados y las funciones, nosotros podemos ejecutarlos en cualquier parte, básicamente, ya sea al momento de hacer una consulta en la tabla o al momento de, no sé, estar ejecutando un procedimiento almacenado, llamar una función, eso se puede. Por otra parte, los triggers se ejecutan básicamente solitos, también pues digamos que son como eventos. Ellos se ejecutan siempre y cuando pase algo anterior, ¿listo? En este caso, los triggers se van a ejecutar siempre y cuando pues se haga una inserción, eliminación o actualización, obviamente, según pues nosotros lo estipulemos allí. ¿Listo? Entonces, vamos como tal a la práctica. Voy aquí por abrir a Workbench. Voy a abrir por aquí localhost, mi conexión a la base de datos. Y por aquí tengo una tablita llamada pruebas. ¿Listo? Entonces, recordemos que
aquí en la base de datos prueba, perdón, una tabla, una base de datos prueba, tenemos 4 secciones. Una que dice Tables, Views, Store Procedures, Functions. ¿Listo? En este caso, Store Procedures dijimos que eran ¿qué? Procedimientos almacenados. ¿Listo? Store Procedures, procedimientos almacenados. Y en Functions son funciones. ¿Listo? Por otra parte, Views básicamente es nosotros para crear una pequeña vista. Es como crear una tabla. Obviamente nosotros tenemos que generar una consulta para mostrar como tal esa tabla, entre comillas tabla, porque las vistas básicamente, o la manera nosotros como visualizamos las vistas, es una tablita. Obviamente nosotros podemos aquí especificar qué columnas queremos que se vean y qué columnas no queremos que se vean. Esto es, digamos que muy útil cuando nosotros estamos trabajando con varias personas en una base de datos y queremos pues que las personas no trabajen directamente en las tablas, sino en nuestras vistas. ¿Listo? O que puedan ver la información de las vistas y nosotros pues ocultemos información relevante de las tablas y no dejarle pues ver las tablas a las personas. Por ejemplo, no dejarles ver el campo de las contraseñas. En las vistas pues tan solo allí mostrar el usuario y la creación del usuario y no las contraseñas. Algo como eso podemos hacer con las vistas. En este caso no vamos a introducirnos tanto a lo que son las vistas. Nos interesan más lo que son los Store Procedures y las funciones. Entonces, Store Procedures. Los Store Procedures como tal son una sentencia de comandos. Nosotros aquí podemos hacer muchos más comandos. Si queremos, podemos hacer un insert. Luego del insert podemos hacer, no sé, un update. Luego el update podemos hacer un select para que me devuelva como tal unos datos después de haber hecho algo. Algo acá que quiero pues aclarar o hacer un poquito de énfasis en lo que son los Store Procedures y las funciones. Nosotros podemos enviar parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son como tal, los parámetros son datos que nosotros le enviamos desde otra parte y en este caso, si nosotros enviamos por aquí, voy a crear algo acá. O bueno, voy a decirle aquí, voy a ejecutar mi procedimiento almacenado, insertar usuario. Centro de editor, create statement, no. Call, procedure, call. Listo, en este caso voy a eliminar esto por acá, voy a dar no guardar, abrir. Listo. En este caso aquí yo tengo la llamada a mi procedimiento almacenado. ¿Listo? En este caso le estoy diciendo llame o ejecute como tal el procedimiento almacenado llamado insertar usuario, que es el que tenemos acá abajo. Y estos son los campos de mis parámetros. Si yo le coloco algo aquí, un numerito acá, este número se va a enviar a este procedimiento almacenado siempre y cuando pues nosotros aquí lo hayamos definido. En este caso, cuando ustedes van a crear un procedimiento almacenado, esto les va a aparecer de esta manera, sin parámetros. Si nosotros queremos enviar un parámetro desde aquí o al momento de ejecutar algo, queremos enviar información, tenemos que aquí especificarlo. Por ejemplo, que voy a enviar el número de la cédula, en este caso podemos colocar aquí lo que sea, ese es el nombre con el cual vamos a trabajar los datos aquí para abajo, o el nombre con el cual vamos a recibir ese dato que estamos enviando desde la otra apartado. En este caso le voy a decir nombre, de nombre le voy a colocar CC, cédula le voy a colocar que es un integer, ¿listo? Y ya, en este caso le digo voy a tener un parámetro que cuando llegue aquí se va a llamar cédula, ¿listo? Y va a ser de tipo integer, o sea que va a ser numérico. Si yo aquí ejecuto esto, me debería pues aparecer un error. En este caso pues no he guardado como tal esta apartado de acá. Voy a tratar de crear otro procedimiento almacenado y hacer la demostración. Voy a colocarlo por acá, le voy a decir prueba, ¿listo? Aplicar, aplicar. En este caso ya no voy aquí a llamar, desde la otra parte no voy a llamar insertar usuario, sino prueba. Si yo ejecuto esto, por aquí me debe aparecer un error. ¿Por qué? Porque yo cuando definí mi procedimiento almacenado, le dije que íbamos a tener un parámetro. ¿Listo? Que íbamos a requerir un parámetro para que esto se ejecute correctamente.
Si yo le envío un número acá, este número se va a guardar en esta variable que tengo aquí. ¿Listo? Si yo ejecuto esto, por aquí me debería aparecer un chulito y decir básicamente que esta consulta o esta llamada se ejecutó correctamente. Cuando veamos por aquí un chulito es porque se ejecutó correctamente. Cuando vemos una X es porque no se ejecutó. ¿Listo? En este caso se ejecutó correctamente, pero no hizo nada porque obviamente yo no le definí nada. En este caso ya estamos aquí obteniendo ese parámetro. Esto aplica en la programación en muchos de los ámbitos. Los parámetros se suelen utilizar para lo que son las funciones. Allí pues nosotros cuando vamos a ejecutar algo le solemos enviar parámetros para que sepamos qué es lo que vamos a hacer. En este caso, si yo le coloco aquí prueba, inclusive voy a colocar dos parámetros. Vamos a hacer una suma y algo parecido pues a las otras funciones. Voy a colocar dos parámetros, le voy a colocar número 1 y por aquí número 2. ¿Listo? Y va a ser también tipo integer. ¿Listo? Que van a ser números. Si yo ejecuto esto, bueno, aquí me va a generar creo que un error. Bueno, no me generó error. Ahí se actualizó correctamente. Yo voy a recibir dos números y esos dos números se van a guardar. El primer número se va a guardar en esta variable número 1 y el segundo se va a guardar en esta variable número 2. Estas variables yo las puedo utilizar dentro de mi procedimiento almacenado. Esto aplica también pues para lo que son los métodos, las funciones. Cada vez que nosotros recibimos un parámetro dentro de una función o dentro de un método, lo vamos a poder utilizar dentro de ese método o función. En este caso estamos definiendo un procedimiento almacenado. También como nosotros recibimos un parámetro lo podemos ejecutar dentro. ¿Alguien tenía la manito alzada por allí? Yo, profe, no, pero ya me lo respondió cuando estaba hablando, que iba a preguntarle si ese es número 1 y número 2 funcionan como variables. Porque, sí, correcto. Porque yo lo estaba pensando en un principio como campos dentro de alguna tabla. Pero entonces no son campos de una tabla, claro, son variables. O sea, al momento que nosotros coloquemos algo aquí es porque vamos a requerir información. Cuando nosotros vayamos a ejecutar esto, requerimos esta información. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Y al momento de nosotros enviarle esa información, lo que le enviamos acá, por ejemplo, vimos que aquí estamos separados por una coma, ¿verdad? Y aquí también está separado por una coma. Esto de para acá se convierte, o básicamente esto de ahí va a tener almacenado este número, porque es el primero, ¿listo? Después de la coma vemos que tenemos número 2, o sea, que se va a almacenar este otro número. Así básicamente funciona. Entonces, tenemos un parámetro 1, número 1. Esto se convierte, pues, seguidamente, al momento de la ejecución de ese procedimiento almacenado, se convierte en una variable. O sea, que nosotros aquí podemos decir, bueno, en este caso no me acuerdo cómo es. Vamos a ver si funciona así. Select número 1. Vamos a ver si de esta manera funciona. Si yo le doy aquí a ejecutar, me dice cal, prueba, tal, listo. Se ejecutó y me dice retornó una fila o me retornó un valor en pocas palabras. Y vemos aquí que tenemos que número 1, o sea, la variable número 1 me retornó este valor. Listo, entonces aquí le estamos diciendo que seleccióneme lo que hay en la variable número 1. Vemos pues que nos arrojó el número, el primer número que tenemos acá, porque ese es el número que se almacena en este número 1. O sea, donde parte como tal una coma o donde llega una coma, ahí se van separando lo que son los parámetros. Si nosotros colocamos aquí otra coma y le enviamos otro parámetro, nos debería arrojar un error porque yo tan solo le estoy pidiendo dos parámetros. ¿Listo? Y no tengo más parámetros aquí para poder guardarlos. Si yo ejecuto esto, me debería dar un error porque estoy enviando 3 parámetros y solo tengo o he pedido 2. Si yo le coloco un parámetro, también me va a generar error porque yo le pido 2 parámetros, o sea, algo estricto. En algunos lenguajes de programación hay como tal algo para
poder omitir alguno de esos dos parámetros o omitir todos en caso de que no lo requiramos, pero en este caso son como tal obligatorios. ¿Listo? Entonces, si yo aquí le envío dos números, que era lo que iba a hacer ahorita, y le digo, voy a sumar esos dos números, y aquí a sumar esos dos números, set número 1 igual a número 1 más número 2. Si no estoy mal, de esta manera debería funcionar y le digo, seleccionen número 1. Básicamente lo que estoy haciendo acá es básicamente, fue madre. No, ahí debería funcionar. Estoy metiendo o reescribiendo mi variable número 1. Estoy reescribiendo el valor de número 1 más número 2. O sea, voy a sumar este número 1 con este número 2 y me debería arrojar un número, 3. En este caso no se sobreescribió. Madre, espera un momentico. Reviso algo acá. Create statement. Create statement. Functions. Voy aquí a declarar la variable suma y voy a hacer va a ser de tipo íntegro. Y aquí le voy a definir esto a suma y le digo que me retorne suma. Para aplicar, finalizar, y aquí voy a ejecutar esto. Listo. Listo, en este caso, anteriormente me formaba problema porque al parecer no se puede sobreescribir esta variable, número 1. En este caso tuve que crear una nueva variable llamada suma de tipo íntegro, o sea que voy a tomar allí o en esta variable solo voy a poder almacenar números, es lo que estoy diciendo. Y en este caso voy a sumar el número 1 y el número 2, que fue lo que yo le pasé ahorita. El número 1, que es 1 acá, que le envié, y el número 2, que es el número 2 que le envié por acá. Entonces lo que me hace es sume 1 más 2, 3. Y le digo, por favor, muéstreme esa suma. Me está diciendo acá, suma es igual a 3. En este caso, si yo quiero decirle en un procedimiento almacenado, hacer una consulta de una tabla, le digo select from, asterisco from, y le voy a decir que me traiga todos los datos de mi tabla cliente. Lo puedo hacer. Voy a aplicar aquí los datos, aplicar. En este caso no necesito estos parámetros. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando esa información. Nosotros solo pedimos parámetros cuando requerimos esa información. En este caso, como no lo hacemos, no voy a pedir parámetros. Y aquí pues tampoco tengo que enviarle parámetros. ¿Listo? Yo ejecuto esto, listo, me trajo toda la información de la tabla tal. ¿Listo? Aparte de eso, yo quiero, por ejemplo, hacer una inserción. Insert into TBL cliente. Si no me da, voy a hacerlo aquí rápido. Entonces, SQL Editor, insert. Voy a copiar esto. Y a pegarlo por acá para tan solo completarlo. Si yo hago esto, me va primero a seleccionar los datos de la tabla y seguido voy a hacer una inserción. En este caso, si yo hago una inserción de unos datos, por acá voy a hacer un dato 1, 2, 3, el nombre 1, 2, 3, apellido 1, 2, 3. En este caso, recordemos que nombre y apellido son como tal o admiten como tal lo que son caracteres. Recordemos que como son caracteres, pues debemos nosotros colocar la información dentro de comillas, ya independientemente sean números o letras. Si nosotros le quitamos estas comillas, no nos va a funcionar porque va a tomar netamente como números. Yo hago algo como esto y llamo aquí a mi función, a mi procedimiento almacenado. Listo, se ejecuta. Pero en este caso no me visualiza o no me muestra como tal la última inserción que yo hice, que fue esta. Si yo ejecuto nuevamente, voy a ver esa inserción. ¿Por qué? Porque primero yo hice la consulta
y luego hice la inserción. Si yo quisiera que esto se mostrara, pues debería ponerlo aquí a la parte de abajo. En este caso creo que va a formar algún problema porque tengo el ID, que el mismo ID básicamente, y ese ID ya lo tenemos aquí. Entonces se va a repetir. Vamos a ver si nos funciona. Listo. En este caso, aquí nos aparece que hubo un error, pero más sin embargo se nos alcanzó a ejecutar una parte del código, que fue hasta aquí. Select asterisco from tbl cliente. Y no se ejecutó la otra parte. ¿Por qué? Porque no nos dejó la llave primaria, que es el ID. No podemos, recordemos que cuando nosotros tenemos una llave primaria en ID o en el primer campo, o en el campo que sea, ahí nunca se va a poder repetir un dato. Y eso fue lo que pasó en este momento, que yo coloqué algo aquí estático y está tratando de insertar otro dato y eso nos generó el error. En este caso, ejecutamos nuevamente nuestro procedimiento almacenado y vemos esa información. Si nosotros queremos, pues, aparte de hacer esa inserción y que se nos muestre esos datos, y queremos, pues, como tal, no hacer la inserción de los datos aquí estáticos, sino que enviemos por aquí unas variables, que sea el ID de tipo integer, el nombre de tipo varchar, coloquémoslo aquí 20 si no estoy mal, el apellido, darle aquí enter, el apellido de tipo varchar, le coloco 20, por aquí le coloco la ficha, le coloco 20 aquí. Es muy importante siempre abrir y cerrar como tal paréntesis, ¿listo? Aquí le coloco, voy a colocarle varchar, ¿listo? Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es requiriendo ¿cuántos parámetros? 4 parámetros. Y esos 4 parámetros, ¿qué voy a hacer con esos? Los voy a utilizar para almacenar o hacer esa inserción. Yo le coloco aquí el ID, aquí el nombre, por aquí el apellido, y por aquí la ficha. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Profe, yo creo que se van a insertar los valores en cada casilla. En ID se Correcto. va a ingresar el de ID, el de nombre, el de apellido, apellido. Es correcto. Y al final, ¿qué es lo que me dice que haga? Seleccionar todos los datos de la tabla TBL cliente. ¿Listo? Ah, sí. Entonces, primero hacemos la inserción y seguido de eso hacemos la consulta. Nosotros podemos hacer inclusive muchas sentencias aquí para abajo. Y eso es algo pues que nos es favorable con un procedimiento almacenado. Básicamente nosotros estamos metiendo aquí algo como tal de lógica. Inclusive podemos hacer algo como lo siguiente. Podemos hacer una condicional. Si lo anterior se ejecuta, por favor, seleccióname los datos. Si no se llega a ejecutar, pues no haga nada. Cositas como esas también podemos hacer aquí en un procedimiento almacenado. Si yo guardo esto por acá, ¿cómo yo puedo ejecutarlo desde aquí, desde este apartado? ¿Necesariamente tengo que poner los parámetros? Aquí en el procedimiento almacenado le estoy pidiendo 4 parámetros. Yo al momento de ejecutarlo, ¿obligatoriamente tengo que ponerlos? Tiene que poner los valores. Es correcto. Yo tengo que poner aquí los valores, o básicamente la información que me están pidiendo para que este procedimiento almacenado sea creado o sea ejecutado correctamente. Si yo lo ejecuto así, me va a aparecer un error porque yo estoy como tal solicitando datos, o me están solicitando datos. Yo le coloco aquí, por ejemplo, un ID 1234, le coloco un nombre Pablo, le coloco aquí un apellido Tul, y le coloco una ficha Axi. Si yo ejecuto esto, vemos lo que acaba de pasar. Se insertó esa columna, bueno, en este caso la ficha es número. ¿Listo? En este caso aquí quedó algo mal. Ficha es int, ¿listo? Es número. En este caso, nosotros al momento de colocar algo allí, si tenemos una columna número y le pasamos pues un valor de texto, siempre nos va a tornar como tal un valor de 0, ¿listo? En este caso, esto pasó que se realizó la inserción del dato primero, como lo habíamos estipulado en nuestro procedimiento almacenado. Primero hacemos la inserción, luego hacemos la consulta, ¿listo? Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, otro procedimiento almacenado para actualizar datos,
que yo le envíe, por ejemplo, aquí el ID no sé, el número 1, y le voy a cambiar el nombre. Entonces yo le envío por aquí el nombre, no se va a llamar Juan, sino Pepito. Yo también lo puedo hacer con un procedimiento almacenado. ¿Listo? Aquí es pues tan solo organizar, update, en vez de esa sentencia de insert, o sea, insertar, le cambio la sentencia de actualizar. Le organizo aquí lo que son los parámetros y ya de esta manera yo puedo actualizar esa información sin ninguna complicación. O sea, ya yo no me voy a tener que estresar por colocar update, tal tabla, tal cosita, sino tan solo colocar cal y le envío los parámetros y listo. Me desentiendo de ello. Ahora, si bien esto es, digamos que algo que nos ayuda pues a ahorrar código, nos ayuda pues a, digamos que a, por decirlo así, ser un poquito más productivos, ese trabajo se realiza como tal o ese trabajo lo realiza el servidor. Cuando nosotros hacemos un procedimiento almacenado con bastantes sentencias, por ejemplo, que haga la inserción, haga la actualización, luego valide un dato, mire si ese dato no es mayor a 5, que si es mayor a 5 haga tal cosa, y al final me arroje un dato, si le almacenamos todos esos comandos a nuestro procedimiento almacenado, esto obviamente va a ser un trabajo más para nuestro servidor de base de datos, por lo cual si hay muchas personas ejecutando ese procedimiento almacenado, nuestra base de datos se va a tornar lenta o puede inclusive que colapse por el gran número pues de uso o de ejecución que se está haciendo en ese servidor. Es por ello que hay dilemas, como les comentaba anteriormente, de que no es conveniente utilizar procedimientos almacenados, porque en los procedimientos almacenados nosotros solemos mezclar lo que es la lógica de negocio con lo que es básicamente el modelo base de datos. Y aquí me refiero con la lógica de negocio, hacer validaciones dentro de un procedimiento almacenado, o validar, por ejemplo, que si ficha es mayor a 0, que haga tal cosita, o que en caso de algo, en if, no me estoy mal, bueno, aquí no me acuerdo cómo es que se cierra. Aquí no me acuerdo cómo es que se cierra. Sin embargo, es algo como esto. Nosotros, cuando tenemos procedimientos almacenados, cuando solemos utilizar muchos procedimientos almacenados, solemos incluir lógica de negocio y es básicamente validaciones, que si hay tal dato, pues que no haga nada o haga tal cosa, consulte tal tabla si tenemos un dato X o un dato Y. Eso es básicamente lógica de negocio, es lo que nosotros establecemos en una capa en la cual pues nosotros vamos a enviarle datos y nos va a devolver una respuesta, obviamente validando una serie de datos. Pero cuando nosotros lo hacemos de esa manera, estamos separando o estamos no dándole esa carga a la base de datos, sino a nuestro servidor, en este caso ya sea un servidor que tenga Apache. Por lo general, los servidores como tal de Apache o cosas como esas están enfocados a trabajar con gran cantidad de datos, a poder procesar una gran cantidad de datos. Por otra parte, las bases de datos no como tal no fueron diseñadas netamente para hacer validaciones, sino tan solo para poder consultar, insertar, actualizar datos. Por lo cual no va a ser lo mismo nosotros colocar un código aquí de validación de datos a comparación de nosotros utilizarlo en un determinado lenguaje de programación. Digamos que eso el pro es que nosotros podemos facilitarnos la vida con procedimientos almacenados. Y el contra es que puede que nosotros utilicemos mal los procedimientos almacenados y hagamos como tal que nuestra base de datos torne lento. Por otra parte, en cuestión a buenas prácticas de programación, nosotros debemos como tal documentar el código. Y si el código de lógica, por ejemplo, está aquí, no hay, digamos que buena manera para documentar ese código, inclusive para hacer el versionado. Nosotros para hacer el versionado hacemos el versionado más que todo del código como tal en lenguaje de programación, pero no tanto de la base de datos. No tenemos algo pues muy fácil de nosotros hacer copia de este procedimiento almacenado
puede que nosotros tengamos ese procedimiento almacenado y, no sé, alguien llegue a la base de datos, le meta mano y pailander, porque es, digamos que un poquito difícil hacer, o bueno, tener en cuenta esos procedimientos almacenados o saber que están allí cuando estamos trabajando con muchas personas. Puede que se nos olvide inclusive que existen esos procedimientos almacenados, no se haga copia de seguridad y al momento de que alguien ingrese aquí a molestar, daña el código y toda la aplicación se dañó. ¿Por qué? Porque la lógica estaba aquí y no hay un versionado de ello. A comparación de lo que es el código en un lenguaje de programación, se suele pues versionar, el código pues se suele subir a la nube. En caso de que haga algún error, pues solemos ir a una versión anterior y ver qué es lo que está pasando. En este caso, este código pues, al estar como tal un servidor de base de datos, no hay manera como tal de automáticamente que se esté versionando a medida que se hacen cambios. ¿Listo? Entonces, esa es una pequeña explicación allí de lo que es un procedimiento almacenado, chicos. Básicamente me interesa es que ustedes entiendan el funcionamiento, que nosotros podemos aquí crear una sentencia o crear varios comandos que se ejecuten al momento de tan solo nosotros llamar un nombre o llamar como tal este procedimiento almacenado y enviarle unos datos si lo requerimos o no. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Profe, la verdad, yo sí estoy un poquito enredada. Listo, Alexandra. Entonces, como te decía, por el momento me interesa es que sepan como tal crear un procedimiento almacenado. ¿Listo? Para crearlo es muy fácil. En este caso, más fácil desde Workbench que desde PHP-MyAdmin. ¿Por qué? Porque Workbench nos permite a nosotros crear la estructura base de un procedimiento almacenado. A comparación de PHP-MyAdmin, no nos proporciona pues esa herramienta. Para crear un procedimiento almacenado, lo que tenemos que hacer es dar clic o, bueno, seleccionar primero la base de datos, pararnos encima donde está Store Procedures, donde dice Store Procedures, procedimientos almacenados, dar clic derecho y darle crear Store Procedure, crear procedimiento almacenado. Si nosotros ya ejecutamos esto aquí, le vamos a aplicar, ya creamos nuestro procedimiento almacenado, pero no le hemos definido que haga nada, o sea, no nos va a servir para nada. ¿Listo? Aquí en la parte de arribita dice create procedure y nos pide como tal un nombre. Nosotros aquí le vamos a cambiar el nombre, no sé, a procedimiento prueba. Ya tengo mi procedimiento llamado procedimiento prueba, perdón, mi procedimiento almacenado llamado procedimiento prueba. Aquí lo que básicamente, o lo que deben hacer ustedes como trabajito, es colocar un comando en SQL, ya sea un comando de inserción, de eliminación o de selección, incluyendo pues un parámetro. ¿Listo? Entonces, o en el caso de inserción, más que un parámetro. Entonces, si yo coloco aquí, por ejemplo, una sentencia de eliminación, delete from tbl cliente, clientes o clientes, tbl cliente, where id sea igual a 1. En este caso le estoy diciendo que voy a eliminar de la tabla cliente cuando tengamos un id con número 1. Aquí esto yo lo puedo colocar con un parámetro id, bueno, para identificarlo de esa parte de acá, puedo colocarlo id parámetro. Listo. Yo voy a recibir por aquí un id parámetro y le voy a decir que es de tipo integer, de básicamente numérico. Aquí ya creé mi sentencia, mi comando SQL, y aquí ya le coloqué un parámetro, cosa de que si yo ejecuto mi procedimiento almacenado, si yo coloco aquí un parámetro que existe en mi tabla, se va a eliminar, porque es lo que yo le estoy diciendo acá. ¿Listo? Entonces, si yo le doy a aplicar aquí, le doy a aplicar y ejecuto mi procedimiento almacenado, que se llama procedimiento prueba, me pide un parámetro, y ese parámetro yo le puedo, por ejemplo, decir aquí que es el 1. Vamos, por ejemplo, aquí a seleccionar primero las columnas para ver que existe ese dato. En este caso existe el dato que tiene una persona que tiene el ID 1, que se llama Juan Pavón, y si yo ejecuto mi procedimiento almacenado y le envío ese 1, le estoy diciendo que
al momento de encontrar ese 1 en esa tabla TBL cliente, lo elimine. Le voy a dar a ejecutar y por aquí en la parte inferior vemos un chulito y si recargo o consulto esa tabla cliente nuevamente, le voy aquí a recargar, vemos que ya se eliminó esa persona llamada Juan Pavón. ¿Por qué? Porque yo ya lo definí desde mi procedimiento almacenado, internamente pues allí está el código, lo único que hice pues es definirle que requiere un parámetro y ese parámetro pues lo voy a concatenar aquí para que cuando encuentre ese número pues lo elimine o elimine esa fila. Entonces, más o menos entendido hasta ahí, Alexandra, o chicos, la tarea Sí, que, profe, con esa explicación sí entendí mejor. la tarea que hay que realizar. Sí, profe, pero tenemos que hacer los tres, borrar, actualizar o seleccionar o escogemos uno de los tres. No, escogen uno de los tres, ¿listo? Inclusive Bueno. también lo pueden hacer con uno de consulta, seleccionar. Inclusive es uno de los más fáciles. Yo, por ejemplo, hago acá otro procedimiento almacenado, clic derecho, Start Procedure. Voy a colocar aquí consulta TBL cliente, ¿listo? O select, mejor dicho. Select TBL cliente. Voy a crearle este nombre a mi procedimiento almacenado y aquí lo único que va a hacer es seleccionar los campos de esa tabla. Select asterisco from select TBL cliente. Arribita me quedó mal, TBL cliente. Si yo hago esto, le voy a aplicar y ejecuto mi procedimiento almacenado, ya lo que va a hacer es consultar esa tabla. Llamar, ejecutar. Bueno, aquí me parece un error, table, select, TBL cliente no existe. Ah, correcto. Aquí supuestamente le coloqué que tenía una tabla select TBL clientes, pero no, yo no tengo no tengo esa tabla, tengo una tabla llamada TBL cliente, ¿listo? Aplicar, finish. Ejecutar, y ya veo que se ejecutó mi comando SQL. ¿Listo? O sea, es básicamente crear un procedimiento almacenado dentro, colocar una sentencia de SQL y proceder a llamarlo desde acá. Esta es la evidencia básicamente que ustedes me tienen que enviar. Este pantallazo en el cual pues ustedes ejecuten un procedimiento y que me arroje un determinado valor. ¿Listo? Si es el de eliminación, pues aquí no les va a arrojar un valor, sino les va a aparecer acá que he ejecutado correctamente. ¿Listo? Entonces me enviarían pues este pantallazo de acá. Esto pues lo adjuntan a su documento de Word. Allí pues colocan procedimiento almacenado, consulta tabla cliente y colocan el pantallazo. Y ya de esta manera, digamos que creamos la tareita del procedimiento almacenado. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Profe, yo tengo una duda. Sí, cuéntame, José. Profe, ¿cómo haces para allá? O sea, para poner ahí el de cal, pruebas, el de tabla cliente. Ah, correcto. Esa es básicamente, cuando yo le doy aquí encima de una tabla, me aparece seleccionar rows. Cuando yo abro por aquí donde dice Store Procedures, me paro encima de un procedimiento almacenado, le digo que me envíe el código para llamar como tal, básicamente elijo la opción que dice Send to SQL Editor y le digo Procedure Call. Cuando yo le digo Procedure Call, él me arroja pues como tal lo que es el código para llamar ese procedimiento almacenado. Es algo como, por ejemplo, que yo le doy aquí, enviar como tal a SQL Editor y le digo Insert Statement. Me genera como tal el código para insertar un dato en una determinada tabla. Asimismo lo hago aquí en el procedimiento almacenado. Send to SQL Editor y elijo pues Procedure Call, llamar. Si yo le digo Create Statement, me genera el código para ejecutar, o para crear ese procedimiento almacenado. Yo lo que quiero es ejecutarlo. Para ejecutar un procedimiento almacenado solo le digo call y el nombre como tal de mi procedimiento almacenado. Inclusive, esto no lo necesito por acá, este nombre de base de datos no lo necesito porque ya la tengo seleccionada. Yo podría simplemente colocar algo como esto, en este caso, seleccionar clientes,
y ya debería ejecutarse correctamente. Miremos. No necesito aquí llamar, por ejemplo, la base de datos porque ya la tengo seleccionada. No necesito colocarle en comillas, tan solo colocar, seleccionar clientes, paréntesis y listo. Básicamente la única sentencia para llamar un procedimiento almacenado es decir call. ¿Listo? Call, espacio y el nombre de ese procedimiento. ¿Entendido hasta ahí, José? Entendido hasta ahí, listo, profe. Excelente. Para crear el procedimiento almacenado, entonces entro por Store Procedures. Correcto. Y le das create, clic derecho y create Store Procedure. Create Store Procedure. Ahí sale una ventanita que dice New Procedure y Correcto. dice Procedure, New Procedure, entre Correcto. comillas y paréntesis. Correcto. Ahí entre comillas donde dice New Procedure vas a colocar el nombre de tu procedimiento almacenado. En este caso puedes colocarle select o algo así, o consulta cliente o algo así. Y dentro de begin y dentro de end, básicamente la mitad de ellos dos, colocas el código que quieres que se ejecute cuando hagas ese llamado a ese procedimiento almacenado. ¿Listo, José? Sí, profe. Correcto. Aquí puedes colocar ya sea un código ya sea de inserción, de eliminación o de actualización. No hay problema por ello. ¿Listo, José? Listo, profe. Listo, José, vale, excelente. Entonces, chicos, ¿entendido hasta ahí? Pues, Vamos a profe, Hola, por mi profe, sí, yo parte, sí entendí. Vale, pues muchas gracias. mi parte Dime. sí me quedan algunas dudas, pero yo creo que ya de pronto cuando ya empiece a realizarlo, sí, Listo. ya de pronto yo le pregunto a usted para ver qué es que estoy haciendo mal. Yo creo que Listo. realizándolo uno mismo es cuando en sí pues ya empieza uno a mirar que Sí, correcto. Cuando ya se está haciendo el trabajo, la práctica, pueden haber sí, errores, no hay problema. Entonces, recapitulemos. Como primer punto, vamos a hacer los procedimientos almacenados. Para ello, primero, base de datos. Abrimos la base de datos, la seleccionamos. Nos ubicamos Store Procedures. Damos clic derecho, Create Store Procedure. Aquí vamos a colocar el nombre, pues ya independientemente que nosotros deseamos. Seleccionar, puedo colocar acá. Y aquí coloco el código. Obviamente el código ustedes ya lo deben haber, pues, haberlo hecho anteriormente, que es un código, por ejemplo, ya sea de inserción o de actualización en una determinada base de datos, en una tabla, perdón. Entonces aquí van en la herramienta de Workbench, se paran encima de una tabla y le dicen Send to SQL Editor y aquí seleccionan ya sea de inserción, actualización, eliminación. ¿Listo? En este caso voy a hacer inserción, por aquí copio este código, lo pego dentro de Begin y dentro de End y aquí tan solo reemplazo estos valores. ¿Listo? Cosa de que yo cuando vaya a ejecutar, por ejemplo, aquí seleccionar o vaya a ejecutar este procedimiento almacenado, tan solo diga por aquí call, seleccionar y listo. Ya me inserte ese dato en mi tabla pues que yo definí aquí anteriormente. Y ya eso sería todo lo que hay que hacer. Darle a aplicar y obviamente pues aquí al momento de ejecutar ese procedimiento almacenado, enviar pues el pantallazo de la ejecución. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, vamos bien hasta ahí. Ahora, dime, Jess. Ingeniero, tengo una duda, es que ahí donde abre las ventanas del SQL 13 y el 12, ahí donde me confundo. Correcto. Lo que pasa es que estos son como pestañitas cuando tú tienes el navegador de Chrome o cualquier navegador. Son pestañitas de trabajo, por decirlo de esa manera. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, voy aquí y le digo acá en la parte de arriba donde dice SQL o un iconcito de SQL más un más, yo abro un entorno de trabajo, por decirlo de esa manera, una hojita para yo codificar o para colocar mis sentencias SQL. Aquí yo puedo colocar select, asterisco front, el cliente, y si le doy aquí en el rayito, se ejecuta esa sentencia. ¿Listo? Entonces, básicamente,
pestañas de trabajo. Si yo, por ejemplo, aquí voy a Store Procedures y le doy crear un nuevo procedimiento almacenado, tengo una pestañita de trabajo para crear un procedimiento almacenado. Si yo, aparte de ello, voy aquí y doy clic en crear una nueva pestañita para insertar SQL, se me inserta una nueva pestaña y yo puedo navegar entre las pestañas. En esta pestaña puedo crear mi procedimiento almacenado, aquí le doy a aplicar y creo mi procedimiento almacenado. En esta pestaña, pues, yo puedo colocar sentencias SQL. ¿Sí me hago entender más o menos de cómo funciona, Jimmy? Sí, ingenieros, ahora sí ya sé. Muchas gracias. Profe, Listo, yo excelente. le hago una pregunta. Para nosotros hacer esta evidencia, tenemos que llenar una de las tablas con la que deseemos trabajar para hacer estos procedimientos almacenados. Podemos llenarlos como por ahí unos 4 o 5 datos para poderle mandar la evidencia de que sí se hizo. Sí, no hay problema. La cuestión es que si vas a hacer como tal un procedimiento almacenado de consulta, sí pueden colocar inclusive con un dato, no hay problema. Igual se le va a ejecutar correctamente. Si yo, por ejemplo, ejecuto este procedimiento acá, cliente, procedure cal, voy a eliminar esto por acá, vamos a ver que se ejecuta lo mismo o que llama lo mismo, básicamente. En este caso, yo ejecuto aquí, tráigame todo lo que hay en la tabla cliente, me trae todo lo que hay en la tabla cliente. Y aquí atrás ejecuto el procedimiento almacenado y vemos que es lo mismo que me trae aquí en la otra pestañita. Y es diferente código. Uno es para llamar el procedimiento, que dentro de ese procedimiento pues está este mismo código que tenemos acá. Y el otro pues es netamente el código para llamar una tabla, para llamar los datos de una tabla. Pero si vas a hacer tan solo el de seleccionar, pues obviamente tienes que colocar al menos un datico pues para que se pueda visualizar algo allí. Si vas a hacer una inserción, pues puedes hacer el de inserción y no hay ningún problema. No hay necesidad pues de que coloques como tal esa evidencia de acá, sino en la parte de abajito donde se ejecutó correctamente ese procedimiento almacenado. ¿Me hago entender, Alexandra? Sí, profe, gracias. Listo, Alexandra, con gusto. Entonces, hasta ahí vamos bien, chicos. Ya básicamente les di un concepto global, que era como tal el uso ¿de qué? De parámetros, y eso también se suele aplicar a lo que son las funciones. Nosotros también en la evidencia tenemos que crear un procedimiento almacenado, que es básicamente lo que acabamos de ver, create store procedure. Aquí colocan el código, aquí colocan el nombre y lo llaman desde otra parte. Y en functions vamos a crear una función. En este caso, para crear una función, tan solo nos paramos en function, create, y aquí ya me genera el código. Y aquí en Beijing, dentro de Beijing, yo coloco mi código que quiero pues que se ejecute. Aquí pues coloco mi función, el nombre de mi función. En este caso puedo colocar restar, y aquí le digo que voy a tener una variable llamada número 1, va a ser de tipo integer, define definer. Es que me olvidó aquí colocar la definición. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Ingeniero, ¿dónde uno puede consultar esos comandos para a ver si se puede como tener más claridad? Listo. Espérame ya un momento. Ahí, espérame ya un momento. Aquí, alter. Ah, no, es aquí en funciones. Declare. Ah, joder, madre, dice que define. Declare. Declare la variable tal de tipo integer. Para, como tal, tener un poquito más de contexto, de acuerdo pues a lo que son las funciones, los procedimientos almacenados, hay un curso, si no estoy mal, uno que les coloqué allí en lo que era este documento.
creo que estaba por acá. Este curso de bases de datos de código compilado. O este curso de MySQL, que también allí hay un curso dedicado como tal a lo que son los procedimientos almacenados. Inclusive hay otro de píldoras informáticas, en el cual pues allí también tienen un curso de SQL, y por aquí también vemos lo que son los procedimientos almacenados, por aquí en la parte. Por aquí podemos ver los procedimientos almacenados y en este caso lo hacen desde PHP-MyAdmin. Obviamente pues allí deben colocar completamente el código desde cero, create procedure, nombre del procedimiento almacenado y colocar pues su respectiva sentencia SQL que desea ejecutar con ese determinado procedimiento almacenado. Para definir pues o buscar todas las opciones que se pueden crear en una función, ahorita los que terminen como tal la sesión, me encargo pues de buscarles un apartado donde pueda encontrar esa información de una manera bastante comprendible. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, para crear una función es básicamente lo mismo que crear un procedimiento almacenado. Vamos aquí, crear function, y en este caso, recordemos que la función siempre nos retorna pues un valor. En este caso, nos retorna aquí un 1, si nosotros creamos esta función y le colocamos aquí prueba, y llamo a esa función, básicamente lo que me va a mostrar es un 1. ¿Por qué? Pues porque yo lo definí allí. Vamos a llamar esta función, le digo llamar función. En este caso, para llamar una función, yo tengo que hacerlo con select, no cal. Llamo a esa función y me dice que esa función retorna 1. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque aquí lo definí. Yo quiero decirle aquí que me retorne hola mundo. Lo puede hacer. En este caso, aquí tengo que definirle que no va a retornar como tal un número, sino va a retornar un texto que va a ser varchar y va a tener una longitud de 20. En este caso, yo le voy a aplicar, le voy a finalizar. Al momento de yo ejecutar esto, ya no me va a arrojar un 1, sino me va a arrojar un hola mundo. ¿Por qué? Pues porque lo definí en mi función. Recordemos que en las funciones no me va a retornar como tal una tabla, no me va a retornar una serie de datos bastante largo, sino tan solo un dato. Ya dentro podemos hacer pues más cosas, como igualmente lo que es una condicional, podemos inclusive recibir parámetros en nuestra función. Si queremos aquí podemos recibir un parámetro, no sé, un número 1 de tipo íntegro, cositas como esas, de la misma manera como funciona en un procedimiento almacenado. Obviamente podemos interactuar con esos parámetros, hacer validaciones e inclusive podemos hacer inserción de datos, pero no nos va a arrojar como tal, o nos va a arrojar tan solo un dato, nos va a arrojar, ¿se hizo la inserción o no se hizo la inserción? Más por otro lado, no vamos a poder obtener como tal toda la tabla con los datos nuevos insertados. Básicamente, lo único que podemos hacer con la función es retornar un valor, ya sea de tipo numérico, de tipo string, de texto, o ya sea de fecha. Evidentemente, con nosotros deseamos trabajar una función. En este caso, las funciones no son muy utilizadas. En sí, las funciones nosotros las utilizamos, pero solemos utilizar funciones ya que vienen predefinidas en nuestro sistema manejador de base de datos, como lo es la siguiente función. Esta función yo no la he creado, pero les voy a dar como tal a conocer de que viene internamente pues en nuestro sistema manejador de base de datos MySQL. Si yo coloco aquí select y le digo count, le coloco un paréntesis, abro y cierro paréntesis, me aparece un error porque yo requiero un dato como tal para count. En este caso, si le coloco aquí un asterisco, lo que voy a hacer es contar
todo lo que hay en una tabla TBL cliente. Ejecuto como tal esto, me va a decir, listo, usted tiene en su tabla cliente 6 registros. En este caso el asterisco, recordemos que si yo coloco aquí asterisco, hago referencia a que voy a contar pues todas las columnas. En este caso los registros de todas las columnas. Si yo coloco, por ejemplo, aquí ID, voy a hacer lo mismo. Me va a aparecer el mismo número 6 porque hay 6 registros, 6 filas. ¿Listo? Lo que me hace con es básicamente contar las filas, pero independientemente de las columnas que yo tenga. En este caso, esta es una función que viene internamente en el sistema manejador de base de datos MySQL. Ya tenemos diferentes funciones como lo es suma, si no estoy mal, sum, que lo que me hace es sumar todos los valores que hay allí en esa columna. Vemos que aquí me arrojó como tal la suma de todos los valores que hay en ID. Si yo le coloco aquí un asterisco, me debería generar un error porque hay columnas que no son de tipo numérico, ¿verdad? Hay columnas como solo el apellido, como solo el nombre, como lo es, bueno, esas dos. La ficha creo que también es numérica, entonces yo la puedo aquí sumar. ¿Listo? Entonces vemos que la suma de la columna ficha, o sea, de las 6 filas de que hay en la tabla TBL cliente, en su columna ficha, da un valor de 123. Estos son como tal, estas son funciones que me permiten a mí realizar operaciones sencillas y arrojarme un determinado dato. A comparación nuevamente de los procedimientos almacenados que yo puedo retornar, o no por no decirlo retornar, sino por extraer como tal o seleccionar información mucho más datos, tan solo con una consulta. Con una función solo puedo extraer un dato. ¿Listo? En este caso, para lo que es la parte de funciones, les voy a pedir que me puedan crear una función bastante sencilla. No es nada complicado. Lo único que van a hacer es renombrar la función y cambiar el dato pues que retorna esa función. Entonces, para ello, primero tenemos que crear nuestra función en nuestra base de datos. Entonces, ingresamos a nuestra base de datos, vamos al apartado de funciones, le decimos, presionamos clic derecho y le decimos crear función. Ya vemos la estructura allí, todo bien, todo bonito. Y lo único que debemos hacer es cambiar el nombre aquí, le colocamos, no sé, función prueba. Y lo único que van a hacer aquí es retornarme un valor diferente a esta función. ¿Listo? En este caso, aquí yo tengo return 1 y aquí en la parte donde dice return tengo integer. Si ustedes quieren retornar un texto, tienen que cambiar este apartado acá de integer. Decirme que el tipo de valor básicamente que se va a retornar acá va a ser varchar si es texto o integer si es número. O si vamos a retornar como tal un tipo de dato date, lo vamos a colocar acá, vamos a colocar por ejemplo aquí 2020, guión 05, guión 21. Si no estoy mal, aquí debería funcionar ese retorno de ese valor de tipo date. ¿Listo? Si yo quiero, por ejemplo, retornar lo que es un texto, voy a tener que colocar aquí varchar y definir de cuántos caracteres voy a retornar mi texto. ¿Listo? Y aquí le coloco el texto a retornar. En este caso, lo que me deben hacer ustedes es lo siguiente. Cambiarle o crear una función, cambiándole obviamente el nombre. ¿Listo? Y aquí retornar un valor X o Y, ya sea número o texto. De mi parte les sugeriría que pues, pudieran colocar un texto y pudieran colocar aquí hola Pepito Pérez o su nombre puede ser. ¿Listo? Y crear esa función y llamarla como tal para ver la ejecución de que está correctamente creada esa función. Yo aquí ya la creé y la voy a llamar por aquí. Se llama función de prueba. Voy a llamar esa función y, bueno, aquí tengo que decirle select. Listo, recordemos, para llamar a la función tenemos que colocarle select. Estos comillas no lo necesito.
Le doy a ejecutar y veo aquí, hola Pepito Pérez. Básicamente esto es lo que yo requiero que ustedes me realicen, que impriman pues este pantallazo de la ejecución de una función que ustedes hayan creado, ¿listo? Obviamente pues que no me vaya aquí a retornar el número 1 porque ese es el valor por defecto al momento de nosotros crear una función. Vemos que es el número 1. Preferiblemente que puedan colocar de tipo varchar, pueden definir una longitud y puedan colocar aquí su nombre, ¿listo? En este caso puede ser Juan. ¿Vale, chicos? Entonces, eso es lo que hay que hacer por el momento. ¿Entendido hasta ahí, chicos, lo que hay que hacer aquí en funciones? Sí, profe, gracias. Listo. Profe, buenas noches. Sí, ingeniero. Profe, Buenas noches, ¿sí? le hago una pregunta. ¿Hay que colocar los dos pantallazos o solamente el final? No, por mí, pues, solo pueden hacerlo al final. Ya igualmente aquí en final yo me voy a dar de cuenta de que están ejecutando, pues, una función y esa función, ¿qué es lo que retorna, básicamente? ¿Qué es lo que pusieron allí que retornaba? Aquí vemos que dice Pepito Pérez, hola Pepito, y aquí me dice que se ejecutó la función de prueba tal. ¿Listo? Entonces, solo con este pantallazo ya es suficiente. El código aquí, pues obviamente ustedes pues lo copian y lo pegan allí arribita en su Word. ¿Listo? El código de su función. Aquí le colocan, por ejemplo, en vez de procedimiento, vamos a hacer función. Y aquí colocan el código y abajo colocan el pantallazo pues de esa función ya ejecutada. Que me debe haber retornado pues este valor de los papitos. ¿Listo? ¿Sí me hago entender hasta ahí, John? Sí, señor, muchas gracias. Listo, excelente, chicos. Entonces, eso en cuanto a funciones. Ahora vamos a ver lo que son los triggers. ¿Listo? Entonces, recordemos que lo que son los procedimientos almacenados y las funciones las podemos crear desde aquí, desde un apartado de que tenemos en nuestra base de datos prueba. Pero para los triggers nosotros tenemos que crearlo netamente desde una tabla. Como ya nosotros hemos creado nuestras tablas, lo único que vamos a hacer es abrir aquí la parte de tablas y seleccionar una tabla. Listo, por ejemplo, la tabla cliente voy a seleccionar. Y le digo que voy a alterar esa tabla, voy a modificar esa tabla. Para ello, le digo Alter Table, o elijo aquí la opción que dice Alter Table. Y me manda, pues, como tal la interfaz, pues, para modificar mi tabla. Si vemos aquí en la parte de abajito, vamos por unas pestañitas que dice Column, en este caso, estamos viendo aquí las columnas. Si cambiamos como tal, vemos los índices, en este caso aquí el índice primaria, la clave primaria. Si vemos por aquí la llave foránea, la podemos crear desde acá, no hay problema. Y aquí vemos un apartado que dice Triggers. En el apartado de Triggers, yo voy a crear un trigger, ¿listo? En este caso, aquí ustedes tan solo van a pararse en uno de estos y van a darle en el clic en más. Es importante tener en cuenta de que esto es inglés. Before, básicamente, es antes, si no estoy mal, antes de hacer la inserción, que se ejecute lo que yo voy a poner aquí dentro de Beijing y dentro de EN. ¿Listo? Entonces, ustedes eligen uno de estos. Y aparte de ello, van a ejecutar, pues, una acción, pues, dependiendo del que hayan pues, elegido. En este caso, si ustedes que van a crear uno de insert, al momento de, pues, proceder a validarlo, van a tener que hacer una inserción de datos, ¿listo? En este caso, aquí voy a crearle un trigger en mi tabla cliente antes de que se ejecute el insert. Entonces, para ello, voy a colocar, por ejemplo, algo como lo siguiente. Bueno, voy a hacer una prueba acá. Select. Hola. Voy a hacer una prueba acá rapidita. Listo. Listo, no se puede devolver. Select hola. Insert into. Select hola. Select 1, tampoco. Listo, en este orden de ideas, aquí lo que ustedes me van a hacer es ejecutar otra sentencia como tal, ya sea de eliminación, actualización o de consulta. Bueno, de consulta creo que no se puede. Entonces, miremos acá. Select asterisco from tbl
cliente. Aplicar. Listo, de Warfront, bueno, no se puede. Si yo genero aquí una inserción, insert into TBL, producto, voy a copiar este código acá para no tener que hacerlo. Insert into TBL producto y aquí le voy a colocar un número cualquiera y le voy a colocar un nombre cualquiera, papaya. Le voy a dar a aplicar y ya creé mi trigger. Básicamente, este código de acá, este insertar into, o sea, básicamente esa inserción de una fila, se va a ejecutar al momento de que yo haga una inserción, al momento de que yo mande como tal ejecutar una inserción en mi tabla. Si yo hago aquí y le digo voy a insertar un dato, cuando yo inserte un dato en mi tabla cliente, en mi tabla TBL producto se debe registrar el código papaya, el producto papaya. Yo hago aquí la inserción, entonces por aquí sé que se ejecutó correctamente esa inserción, y si voy por aquí a la tabla de productos y extraigo esa información, veo aquí, bueno, aquí no se guardó, espérame un momentico. Insert into TBL productos, ID producto, nombre 23, papaya. 23, papaya, ID producto, nombre. Insert into TBL cliente. Profe, pero es que usted escogió la opción de antes. Eso no tiene que ver con que no le aparezca el dato. Ah, correcto. Lo que pasó fue que traté de hacer la inserción en la tabla producto. Y yo el trigger, ¿dónde fue que lo creé? Lo creé en la tabla cliente, ¿verdad? Profe, lo creo en otra tabla. Correcto, lo creé en la tabla cliente. O sea que si yo ingreso por aquí un cliente, en la tabla producto, me debería generar ese producto papaya. ¿Listo? Yo ejecuto acá, insert into values, un row filtrado, un def en columna prueba TBL cliente, ficha. Intentar nuevamente. Voy a hacer esa consulta por acá. Y vemos por aquí que se creó esa columna o esa fila llamada papaya, o ese producto llamado papaya con código ID 23, ID de producto 23. Entonces, lo que tienen que hacer básicamente es crear un trigger, ¿listo? Allí puedes ejecutar un código, cualquiera, hacer una inserción, una eliminación en una determinada tabla, inclusive pueden hacer pueden hacer una inserción a otra tabla haciendo como un registro, por ejemplo, en un backup, algo parecido a esto. Yo consulto esta tabla, veo aquí en la tabla de backup de usuario, veo que se insertó los mismos datos que acabo de insertar en la tabla cliente. ¿Y eso por qué? Porque en la tabla cliente tengo otro trigger. Y ese otro trigger me dice que al momento pues, de ejecutar pues, la inserción de ese dato, también se ejecute la inserción en esa otra tabla, la tabla backup usuario. En este caso, yo le estoy como tal enviando de una los datos, no los estoy colocando manualmente, y para ello le digo que en el campo o en la columna ID le envío lo que hay en ID, básicamente, en ID de la tabla cliente. Recordemos que en la tabla cliente yo tengo una columna llamada ID en mayúscula, ¿listo? Y cuando le digo nuevo, básicamente le estoy diciendo que el valor pues que se está intentando ingresar en la tabla de cliente lo tengo en esta variable, y esta variable la voy a colocar o la voy a mandar también a lo que es la tabla backup usuario en su campo ID. Asimismo, lo que hay o lo que se está tratando de ingresar en la columna nombre de la tabla cliente lo voy a enviar también a la columna nombre de la tabla backup usuario. Y de la misma manera, en la tabla apellido, mi tabla cliente, que la veo por acá, voy a insertar como tal en mi tabla backup usuario, voy a insertar ese dato que hay en esa columna o que se va a insertar en esa columna. Es lo que yo estoy diciendo acá, básicamente. Entonces,
aquí ustedes pueden como tal, inclusive crear un trigger para update o before update, o sea, antes de que se actualicen. Y lo que va a pasar aquí es que ustedes, en vez de hacer como tal una consulta o de hacer una inserción de datos, van a tener que hacer una actualización de datos para que se ejecute ese trigger. ¿Por qué? Porque yo le definí de que el trigger se va a ejecutar cuando haga la actualización. Si yo le digo acá o creo uno en la parte de eliminación, obviamente el trigger se va a ejecutar siempre y cuando se vaya a eliminar un dato de mi tabla. Es decir, que para ver como tal ese código en ejecución, yo tengo que hacer una eliminación. Veo por acá. Inclusive vamos a hacer algo como eso. Voy aquí a decirle, en la parte de eliminación, delete, voy a eliminar de mi tabla backup usuario, voy a eliminar porque allí digamos que mi backup, voy a eliminar de mi tabla backup usuario, donde el ID sea igual al all ID, si no estoy mal. Si no estoy mal, es de esta manera. New old. Lo que le estoy diciendo acá es básicamente cuando se ejecuta una sentencia de eliminación en mi tabla cliente, que el ID pues que se va a eliminar, lo voy a tomar y también voy a eliminarlo en mi tabla backup usuario. En este caso, yo en mi tabla backup usuario, tengo un registro que acabé de crear hace poquito, que es este de acá, el de al ID 32423. Si yo en mi tabla cliente elimino un dato, por ejemplo este de acá, voy a eliminarlo, delete row, y lo voy a aplicar, este número acá se va a ir como tal y va a eliminar el ID o la fila que haga en backup usuario porque yo lo definí anteriormente. Voy a darle finalizar y por aquí veo que se ejecutó correctamente. Si yo abro por aquí backup usuario y recargo esto, ya no debería aparecer esa misma fila. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en mi trigger definí que cuando se vaya a eliminar un dato, también eliminen la otra tabla. Algo como eso también lo pueden hacer, pero es un poquito más complicado. ¿Listo? En ese orden de ideas, pueden utilizar cualquiera de estos, pero para ver su funcionamiento tienen que ejecutar por esa sentencia que ustedes hayan elegido. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿entendido hasta ahí, más o menos? Profe, yo tengo una preguntita. Lo que pasa es que usted ahora, cuando iba a ingresar el código, usted como que lo copió de un lado. ¿De dónde lo copió? Correcto, listo. Entonces, recordemos que nosotros tenemos ventajas pues, de utilizar aquí Workbench. Nosotros en la parte de la tabla, si damos clic derecho, vamos a ver un apartado o una opción que dice Send to SQL Editor. ¿Listo? Y allí vemos como tal las sentencias o básicamente el código. Aquí vamos a poder nosotros navegar o generar código para insert, o sea, insertar un dato, para update, o sea, actualizar como tal un dato, para delete, o sea, eliminar un dato, inclusive para seleccionar todo. ¿Listo? En este caso, si yo aquí en la parte de insert, voy a generar el código para insertar un dato en una tabla. En este caso, en la tabla usuario, porque fue la que acabé de seleccionar. ¿Listo? Si yo le digo por aquí que voy a utilizar una sentencia de actualización, le doy clic encima y me genera la sentencia de actualización. En este caso es tan solo reemplazar estos datos que están aquí en gris. Recordemos que el ID como es número, lo podemos dejar sin comillas, pero el nombre como es texto lo tenemos que colocar dentro de comillas. ¿Listo? En este caso yo puedo hacer algo como esto. Voy aquí a decirle... prueba y aquí apellido prueba. Va a hacer una actualización en este caso. Y le voy a decir que me actualice la persona o el cliente que tenga como ID 5.
Si yo le coloco aquí esto, voy a decir que me actualice en mi tabla en el backup usuario, en este caso es TBL cliente. ¿Listo? Entonces, si yo le hago esta o ejecuto esta actualización, voy a cambiar el ID 5, lo voy a cambiar por este de acá, el nombre prueba de esa de esa persona que se llama Javier, lo voy a cambiar, perdón, esta persona que se llama Javier lo voy a cambiar por prueba, y el apellido, que es López, lo voy a cambiar por prueba igualmente. Si yo lo ejecuto, esto se ejecuta aquí correctamente. Lo único que tenemos que hacer nosotros al generar, pues, ese código es tan solo reemplazar. ¿Listo? En este caso, paramos encima de una tabla, vamos al apartado donde dice Send to SQL Editor y elegimos la sentencia que nosotros queremos hacer. Insertar, actualizar o eliminar. Recordemos que esto es inglés, ¿listo? Entonces yo eliminar, aquí me aparece mi sentencia, en este caso voy a borrar nuevamente porque me genera o se me inserta ese código encima del otro. Voy a darle delete statement, o sea, sentencia para eliminar, y aquí me genera ese código para eliminar. En este caso, aquí me dice eliminar de la tabla de backup de usuario y yo le genero la condición o le coloco la expresión. En este caso, le voy a decir que voy a eliminar un dato cuando el ID o el dato que tenga el ID número tal. En este caso, le coloco el ID 0. Puedo colocarle aquí el ID 0 y se va a eliminar esa fila que tengo acá. ¿Listo? Entonces, es, digamos que más útil utilizar aquí Workbench porque nos permite una serie de facilidades de generar el código y nosotros poder utilizarlo para más cosillas. ¿Sí me hago entender, Alexandra? Hola, profe, sí, y también puedo copiar el código para hacer los procedimientos almacenados y las funciones, ¿cierto? Correcto, entonces para hacer los procedimientos almacenados aquí, clic derecho en donde está Store Procedure, Create Store Procedure, y aquí ya tenemos el código para mi procedimiento almacenado. Inclusive aquí dentro, pues, tan solo colocar lo que es la sentencia. En este caso, por aquí no sé qué, voy a hacer una inserción en una tabla, o voy a hacer la consulta. Entonces voy aquí, le digo Select All Statement, para hacer una consulta de mi tabla, voy y lo pego por acá, lo guardo, y ejecuto mi procedimiento almacenado, y lo que va a ejecutar es básicamente consultar esos datos de esa determinada tabla o acá usuario. ¿Sí me hago entender, Alexandra? Sí, profe, ya entendí. Ahora ya sí me queda más claro porque yo pensé que nosotros teníamos que generar el código de principio a fin, pero ahí ya veo que no, que el programa nos lo da y es sino poner los datos. Correcto, el código ustedes lo generan automáticamente desde aquí, desde el software de Workbench. Tan solo después pararse encima de una tabla y decirle que ustedes quieren pues y enviar como tal una sentencia al editor SQL. Y aquí ustedes les preguntan qué sentencia. Una sentencia de eliminación, de actualización, de inserción, de selección. Inclusive por aquí tenemos la sentencia que se ejecutó para crear esa determinada tabla. Esta es la sentencia que se ejecutó para crear esa tabla. La sentencia de create. Inclusive por aquí tenemos más sentencias, delete with reference, en este caso. Aquí podemos hacer eliminación, pues, digamos, un poquito más avanzada. ¿Listo? En este caso no las vamos a utilizar todavía. Entonces, ¿entendido hasta ahí, chicos? Profe, sí, gracias. Listo, Alexandra. Con gusto. Entonces, recapitulemos. Lo que tenemos que hacer para la evidencia es lo siguiente. Primer punto, hacer un procedimiento almacenado. Eso lo hacemos seleccionando la base de datos, yendo a Store Procedure, darle Crear Store Procedure, y aquí colocar un código SQL cualquiera, ya sea de inserción o de eliminación o de consulta de datos. Recordemos que ese código lo podemos nosotros generar seleccionando una tabla y eligiendo pues lo que es la sentencia desde aquí, Send to SQL Editor. Voy a generar la inserción de unos datos, copio este código, lo pego por acá y tan solo reemplazo pues esto que está en gris. Coloco acá por ejemplo un número, aquí le coloco texto entre comillas le coloco otro texto que es el apellido, le doy a aplicar y seguido de eso lo que hago es llamar mi procedimiento almacenado. Para ello también lo puedo hacer desde aquí, le digo, bueno, en este caso se llama New Procedure, le voy a dar clic derecho y le digo Procedure Call.
y aquí me ejecuta pues el código para ejecutar ese procedimiento, pero no es gran ciencia. Es tan solo colocar la palabrita cal y el nombre de ese procedimiento almacenado y ya lo puedo llamar. ¿Listo? Le doy llamar y ya veo que se ejecuta aquí correctamente. En este caso se hizo una inserción, por lo cual no me arrojan los datos. Si yo hiciera una consulta o hubiera colocado una consulta acá, me hubiera traído pues esos datos. ¿Listo? Profe, qué pena. Sí, José. ¿Esos datos son los datos que llevan los campos de la tabla? Correcto. Correcto, José. Entonces aquí nosotros tenemos las tablas de nuestra base de datos. ¿Listo? Sí. Por acá. Estas son las tablas de mi base de datos llamada prueba. Entonces, en un procedimiento almacenado lo que yo hago es básicamente interactuar con esas tablas. ¿Listo? O generar un código dentro de ese procedimiento para yo pues poderlo llamar de una mejor manera, una manera más sencilla, que es tan solo ir de decirle cal y el nombre. Yo no tengo que escribir insert into tal cosita, sino eso ya lo coloqué por aquí y se va a ejecutar cada vez que yo lo llame. ¿Listo? Entonces, este apartado de insert into, yo lo saqué del hacer la inserción en una de estas tablas. En este caso, la tabla de backup usuario. Ustedes ya pueden allí elegir a su gusto cuál tabla pues desean hacer una inserción o en cuál tabla desean hacer una consulta. Por ejemplo, darle aquí en Send to SQL Editor, voy a hacer una consulta de todo y en vez de yo crear aquí una inserción, voy a colocar una consulta, ¿listo? Y le voy a aplicar y ya cuando llame pues ese procedimiento, ya no me va a ejecutar una inserción de datos, sino una consulta y me va a traer unos datos, que sería esta tablita. ¿Listo, José? ¿Y los datos de esa tabla los pusiste tú? Correcto, y los datos de las tablas yo los inserté pues haciendo pruebas aquí. Obviamente aquí le dije, por ejemplo, insertar datos o inclusive lo podemos hacer de por acá. Aquí le digo select rows y aquí yo puedo insertar un nuevo dato de una manera pues bastante sencilla. ¿Listo? Le voy a aplicar e inserto un dato. O si lo quiero hacer, yo les recomiendo que lo hagan desde la parte de código, que es Send to SQL Editor, Insert Statement, para que ustedes puedan familiarizarse con ese código que se ejecuta y ustedes aquí tan solo colocan los datos, ¿listo? Colocan el dato del ID, el dato del nombre y el dato del apellido. Lo ejecutan y ya ven ese nuevo dato insertado en esa tabla. ¿Listo? Aquí recargan esto. Bueno, este es backup usuario. Voy a seleccionar backup usuario y veo ese dato ya allí almacenado en esa tabla. ¿Listo? Qué pena, una pregunta. Profe, o sea que, digamos, en mi caso, ahí sería, digamos, si yo lo tomo como la tabla de clientes, entonces ahí sería el ID, que sería el número de cédula, el nombre, los apellidos. Correcto. Igualmente, desde Workbench, él te va a generar todo el código. Lo único que tienes que hacer tú es colocar aquí los datos y darle a ejecutar y ya eso digamos que los datos se insertan allí en la tabla. No hay problema por ello. Sí. Y para ello tendría que, digamos, inventarme un nombre, un número de cédula y un apellido. Correcto. Ahí te inventas un número de cédula, un nombre, un apellido y listo. ¿Listo, José? Listo, profe. Listo, chicos. Entonces, ¿entendido hasta ahí lo que hay que hacer, chicos? Yo sé que es un poquito complicado, pero la idea es, pues, más o menos que tenga una pequeña noción de cómo se realiza esto. Más sin embargo, pues voy a encargarme de realizar un video corto de cada uno, de cómo crear un procedimiento almacenado, de cómo crear una función, de cómo crear un trigger, y se los envío al grupo para que ustedes tengan conocimiento o lo puedan visualizar allí rápidamente y puedan crear, pues, su procedimiento almacenado, su trigger o su función. ¿Listo, chicos? Profe, una preguntita. ¿Cierto que ese es el último punto de esta evidencia? Es correcto, Alexander, ese es el último punto de esta evidencia. Ya con eso, pues, pueden enviar como tal la evidencia desarrollada. Profe, qué pena con usted. Otra pregunta. ¿Esta P cuándo termina? La actividad de proyecto termina lo que es el día 13 de mayo. Ya después de esta evidencia, o sea, la otra semana, vamos a iniciar con un poco de lo que es HTML. ¿Listo? Obviamente, quería yo... Profe, ¿y las otras evidencias son también así de largas como esta? Las otras, en este caso, en esta actividad de proyecto, solo tenemos estas dos evidencias.
la evidencia, o bueno, largas, la evidencia de base de datos y la evidencia de HTML. Ya la otra evidencia básicamente es un foro y ya pues sabemos lo que es un foro. Un foro pues básicamente una opinión o un punto de vista de unas determinadas preguntas. Y ya con eso terminaríamos esta AP. Para la próxima actividad de proyecto, Bueno, profe. tenemos una actividad básicamente que es la más larga de todas, que es básicamente entrar ya en el lenguaje de programación y ir creando nuestro sistema de información. ¿Listo? Pero eso ya es básicamente desde abril 14, desde mayo 14, mejor dicho. De ahí para adelante vamos a iniciar a ver la nueva actividad de proyecto. Y obviamente pues no tendrían más evidencias en esta actividad de proyecto. Bueno, tendrían como 3 evidencias, pero hay una evidencia que es básicamente generar o crear su proyecto, básicamente. Creo que vamos a tener 2 meses y medio para ello. Y vamos a tener pues muchas sesiones pues para que vayan allí creando su sistema desde cero. Los cuestionarios, sí, correcto. Los cuestionarios están igual que la vez pasada. La anterior es APES. Bueno, en esta actividad de proyecto no la he publicado todavía. Qué pena con ustedes. El día de mañana la publico. ¿Listo? Profe, pero una pregunta. Mañana, Sí, José. mañana hay sesión en línea. ¿O no? Sí, correcto, José. Mañana hay sesión en línea igualmente como el sábado pasado, a la misma hora. Ok. Ahorita pues les envío como tal el enlace para que lo tengan allí presente y la hora pues de la citación. Sí, profe, porque de todas maneras quedé perdido en un pedacito. Listo, José, no hay problema. De igual manera, pues, como te comento, voy a hacer videos cortos de cómo crear un procedimiento almacenado, más o menos por ahí que dure 3 minutos o 5 minutos, para que ustedes lo puedan visualizar y puedan, pues, realizarlo rápidamente. ¿Listo, chicos? De igual forma, pues, como les digo, estos procedimientos almacenados de funciones y lo que son triggers no lo vamos a utilizar mucho hoy día, o bueno, no se utiliza mucho hoy día, e inclusive pues tampoco nosotros lo vamos a utilizar mucho en la programación, bueno, en los proyectos que están desarrollando, ¿listo? No se preocupen por ello. Lo que más van a utilizar, pues, por lo cual ustedes deben esmerarse en aprender un poquito la sintaxis de código, es en la parte de inserción de datos, de cómo se inserta un dato, o sea, básicamente la estructura, que es insert into, o la actualización de datos, que es update, o la eliminación de datos, que es delete, o la selección de datos, que es select. ¿Listo? Entonces, básicamente eso sería todo por el día de hoy, chicos. Espero pues haberles dado explicación a estos puntos y quisiera saber si tienen dudas, preguntas, lo cual yo les pueda colaborar en estos momentos. Con gusto, Gerson, con gusto, Alexandra. Ingeniero, saliéndonos ya del tema de la parte de inglés, es el foro y el trabajo ese son dos actividades, perdón. Correcto, ya nos queda ahorita la siguiente evidencia que la vamos a ver en la próxima semana, que es el 21. Vamos a abrir la evidencia de HTML y CSS. Básicamente crear una interfaz web y podemos hacer un ejercicio de enlazarla como tal con la base de datos para que ustedes puedan allí hacer su primera aplicación, digámoslo de esa manera, de una manera pues bastante sencilla. Y ya ya esa sería la otra evidencia que duraría más o menos 2 semanas, que iría más o menos hasta el 5, del 21 al 5, o el 21 al 12, si no estoy mal, creo que la puse. Y del 28 abrimos lo que es el foro. Obviamente pues el foro es bastante fácil. Como tal, pueden investigar un poquito acerca del contexto y dar su punto de vista de cómo le parece pues cada tema. ¿Listo, chicos? ¿Sí me van a entender, Gerson? Sí, señor. Muchas gracias, ingeniero. Listo, Gerson, con gusto. Entonces, chicos, espero que tengan una muy buena noche, que la terminen de pasar súper bien. Sí, José, tienen el micrófono abierto. Profe, si me pierdo en la evidencia con lo de los procedimientos almacenados, los triggers, y podemos hacer una tutoría. Sí, José, no hay ningún problema. ¿Listo? Gracias. Después del día de mañana, después de que tengamos la sesión en línea, me avisas. ¿Sí, Cristian?
Hola, instructor. Lo que pasa, ¿se acuerda que le comenté lo de los servidores y la terminal? Que es que Correcto, correcto. estoy confundido con eso y pues quiero conectar otros dispositivos a mi servidor local para utilizar la base de datos. Listo, Cristian. Entonces, ahorita, a lo que terminemos aquí la sesión, para pues no hacer tan larga la grabación, te envío como tal un enlace para unirse a la sesión, o pues te envío como tal que descargue la aplicación de Anides para que puedas conectarme a tu equipo y poder ayudarte con eso. Listo, profe. Listo, Cristian. Entonces, buena noche para todos, chicos. Espero se encuentren muy bien, la terminen de pasar súper bien y pues nos vemos hasta mañana, ¿listo? En caso de que quieran ingresar. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, chicos. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Hasta luego, Bueno, compañeros. con gusto, Joan. Hasta luego.